Bien, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Contexto. En esta ocasión tenemos dos invitados, pero el invitado central es el doctor Fulgencio Severino, presidente del movimiento Patria para Todos, un movimiento reconocido por la Junta Central Electoral, un grupo de izquierda con sus orígenes en la anterior izquierda dominicana, y a José Félix, el amigo, colega, economista, con quien además estamos participando en la Asociación Nacional de Economistas Dominicanos, la ANED. Y hemos querido invitar a Fulgencio para que él nos explique, primero, qué es el movimiento Patria para Todos. Y segundo, eso sería después de esto, los ejes de ya anunciada candidatura presidencial de tu parte. Entonces, primero, ¿qué es el movimiento Patria para Todos? Gracias, don Julio y don José, por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y un saludo a todos los amigos y a todas las amigas televidentes. El movimiento Patria para Todos y Todas es una organización enmarcada dentro del concepto progresista que une a militantes de izquierda con un sector de la población que, sin necesidades de abrazar todas las ideas y la filosofía de izquierda, tomando en cuenta que la mayoría de la izquierda en República Dominicana es marxista, pero abraza la justicia social como política pública. Es decir, entonces una organización que plantea la redistribución de la riqueza como parte de la filosofía política y de la economía en la República Dominicana. Y en ese contexto, pues, hemos logrado esa unión de esos dos sectores, en la que participan inclusive sectores religioso. En principio, ese proyecto nace en el 2007, 26 de noviembre del 2007, y en su origen, pues, veníamos un grupo de la Unión Patriótica, PTD, algunas personas que venían del MPD, y ya luego, en el año 2014, pues, llegamos a una fusión con los compañeros y compañeras de Alternativa Revolucionaria, que era otro grupo de izquierda en la que estaba Ramón Almanzar, Iván Rodríguez, Francis Santana, entre otros dirigentes muy conocidos. Hoy en día es una organización de carácter nacional, o sea, nosotros existimos en los 158 municipios, en algunos débil, en otros más fuerte, con una buena incidencia en el movimiento social y naturalmente con una práctica de defensa de los intereses de los sectores más populares de la República Dominicana, de tal manera que hemos estado involucrados desde el nacimiento en la mayoría de luchas que se han desarrollado en la República Dominicana por mejorar las condiciones materiales de vida de la población dominicana. Por ejemplo, recientemente hemos estado muy involucrados con en contra de la presa de cola de Yamasá, en la defensa de las tres causales, en ese movimiento, actualmente en el movimiento que se desarrolla en Barahona. Hemos estado también apoyando una coalición, o todas las coaliciones que hay ahora mismo aquí en República Dominicana del movimiento social, como es el derecho a la defensa de la salud, la coordinadora por una seguridad social digna. Ahora mismo recientemente se creó una coordinadora de defensa ambiental y social, en fin. O sea, nuestro movimiento tiene una gran vinculación con los sectores sociales y desde esa perspectiva, pues, queremos siempre decir a la población que no somos un partido político simple y llanamente porque queremos participar en los procesos electorales, sino un partido político que tenemos compromiso con el día a día con la población dominicana.
Bien, Fulgencio, ¿ustedes participaron en las elecciones del año pasado? En la del 2020 no participamos. En la del 2016 sí participamos. En la del 2016 apoyamos Alianza País, a Guillermo Moreno. Ahí llegamos a un acuerdo. En la del 2020 teníamos también la intención y habíamos resolutado apoyar a Alianza País, pero finalmente Alianza País llegó a un acuerdo con el PRM y no se concretizó el acuerdo con ellos. Nosotros, y es muy importante que la población sepa que nosotros somos un partido independiente que no apoyamos bueno, no hemos apoyado hasta la fecha ni son las intenciones del partido a los grupos tradicionales. Nosotros pensamos que aquí hay que desarrollar una alternativa a los grupos tradicionales porque aunque ellos sean diferentes en colores y en banderas, al final cuando llegan al gobierno la política económica es muy similar. No importa que sea PRM, que sea PLD, como siempre hay matices que lo diferencian. Yo creo que eso existe en los seres humanos, pero no es que todo es malo en los partidos, pero desde el punto de vista de hacia dónde se dirige la economía, si a beneficiar a la élite económica de la República Dominicana, es decir, a los grupos más ricos, o si se dirige a los grupos populares, y en ese sentido nuestro partido tiene mucha filosofía que tiene que ver que la política pública es para generar bienestar en la población, y en ese sentido los grupos económicos más poderosos inciden en la dirección opuesta y utilizan a los partidos políticos tradicionales para ellos hacerse cada día más ricos, mientras la población no sale de los niveles de sufrimiento en los que históricamente ha estado. Es decir, ustedes como movimiento político progresista estarían en la disposición de impulsar, estamos muy lejos todavía, para las próximas elecciones, una convergencia de los grupos progresistas al margen o separados de los grandes partidos tradicionales. Correcto, correcto. Y todo el mundo tiene que tener conciencia de que nuestro partido, si tuviera que renunciar aún a la candidatura nuestra, lo haría con mucho gusto, siempre y cuando nosotros no seamos vistos para ser parte del consenso. Si es otro, pues estaríamos en la mejor disposición de ser parte de un consenso que lo vamos a trabajar y lo hemos estado trabajando. Naturalmente el partido quiere presentar una propuesta dentro de cualquier coalición que se vaya a presentar, que hayan muchas candidaturas, como nosotros le llamamos, muchas candidaturas que corran y que al final los grupos progresistas del país, los organizados y los no organizados, porque también somos de creencia que si una persona no estructurada en un partido pudiera también entrar en el escenario de ser posible candidato o candidata, nosotros también estaríamos de acuerdo con que participara. Es decir, que el hecho de que hoy tengamos la propuesta de que mi persona haya sido seleccionada como candidata, como candidatura, no como aspiraciones, porque yo a lo único que aspiro es a ser médico cardiólogo, porque depende estrictamente de mí, pero desde el punto de vista de ser parte de una política, una filosofía política y un partido, pues se ha considerado que soy la persona que en este momento tiene las mejores condiciones al interior del partido. Fuera del partido hay otras personas que también estimamos que en un momento determinado y en el marco de una coalición progresista y de izquierda, pues serán tomadas en cuenta para seleccionar una. En ese sentido, pues sí, estamos trabajando y trabajaremos, y que la población sepa que no vamos a dejar de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que todos los grupos progresistas y de izquierda presenten una sola candidatura alternativa a los grupos tradicionales. Muy bien. Pasemos a hacer una reflexión un poquito más, digamos, profunda sobre el movimiento de izquierda progresista en el país. Durante el siglo pasado sabemos que la izquierda y el movimiento progresista jugaron un papel fundamental, ¿no?, en todo el movimiento popular.
pero a partir de los 90 aparece un elemento que va a marcar, ¿no?, ya la lucha del progresismo en toda la región, y es el hecho de que el neoliberalismo se hace presente como elemento rector de la sociedad y la economía latinoamericanas. A partir de ese hecho, ¿cómo se vincula el movimiento progresista dominicano a ese movimiento que empezó en la región, digamos, con el advenimiento del presidente Chávez en el 98, y que ha seguido con altas y bajas? El primer ciclo progresista aparece con Chávez, y hoy estamos en los inicios de un nuevo ciclo progresista, pero sin embargo nos enfrentamos aquí en la República Dominicana con un panorama social y político como que está desvinculado de esos movimientos que se están creando en otras regiones, sobre todo la región suramericana. ¿Cómo piensa, no diría yo ya patria para todos, sino el esfuerzo de la izquierda en su conjunto, la izquierda dominicana, para poder avanzar hacia un terreno político que sirva fundamentalmente de contrapeso al poder que tiene políticamente la derecha en el país? Mire, al menos la evaluación que nosotros tenemos, la valoración que tenemos es que la coyuntura es adecuada. Esto se da porque para que surjan nuevas opciones o nuevas alternativas, tienen algunas que entrar en crisis. Y se pudiera decir en este momento, eso puede cambiar, pero en este momento se puede decir que el PLD, que es el segundo partido de importancia en la República Dominicana, tomando en cuenta que el gobernante siempre es el más importante, independientemente de que en términos de militancia sea más pequeño o más grande, está en crisis el PLD. En segundo lugar, es decir, yo creo que nadie se atreve a decir que el PLD tiene posibilidad de ganar en el 2024. Ellos dicen. Ellos, pero ¿por qué están locos? Porque con ese tizón que tienen, miren, en el campo mío dicen que eso no hay forma. En segundo lugar, el partido de gobierno arrastra muchos problemas, fundamentalmente porque es un partido con gobierno empresarial y no tiene posibilidades de responder a ninguna de las expectativas que tiene la población y mucho menos a la promesa que hizo. El PRM era cuestionador, por ejemplo, de los altos salarios. Lo ha dejado todos igual. El PRM era compromisario de las 3 causales. La ha abandonado. El PRM era compromisario de revisar todo lo que eran los contratos y revisar inclusive lo de Punta Catalina. Todo eso se constituyó en parte del gobierno. Y a esto le agrega que el PRM hoy en día posiblemente supere a Leonel Fernández en términos de compromiso con la agenda neoliberal. O sea, cuando uno ve todos los proyectos y aquí en el PRM y el gobierno pone al frente de las principales comisiones, inclusive en una comisión como de titulación en la República Dominicana que pone a un representante de la familia más poderosa de República Dominicana, tú dices que es un partido muy comprometido con esa agenda neoliberal. Aparte de otros elementos, a nosotros decimos que la derecha tiene pocas posibilidades de satisfacer la agenda de la población. El segundo elemento es que el gobierno actual no es producto de su militancia, es producto de una agenda social que decidió sacar al PLD debido a que el PLD chocó con esa agenda. Y en esa agenda, ustedes saben, nosotros tuvimos mucho que ver, como el tema del movimiento verde. O sea, nuestro partido estuvo
nosotros pudiéramos decir La que... Marcha Verde. Marcha Verde. Nosotros tuvimos que ver con una gran cantidad de las grandes movilizaciones que se organizaron acá de Marcha Verde. En segundo, aquí se desarrollan agendas que el PRM no tiene posibilidad de dar respuesta. Reforma a la seguridad social. ¿Tú crees que no la van a poder? No, sino la agenda del PRM es seguir beneficiando al sector financiero. El PRM no va a romper con eso. Y yo me refiero al tema de las pensiones, porque ustedes saben que la pensión es una ruptura. Pensiones y salud. Sí, pero me refiero en el tema de las pensiones que está más vinculado a los bancos porque es un gran negocio, Sí, sí. porque fraccionan la seguridad social en dos seguros y ambos son altamente rentables para el sector financiero, que es el seguro de discapacidad y sobrevivencia, al que le dedican el 10% de todos los aportes, y al segundo de los fondos, siguiendo la misma agenda del Partido de la Liberación Dominicana, que el año pasado le coloca, sin la oposición de los partidos tradicionales que estaban en el Congreso, una comisión del 1.2% a los fondos En administración. En la administración, que hace hoy que la ganancia de la AFP este año pueden llegar a más de 9,000 millones. Entonces, y no solamente eso, a sabiendas todo lo que somos técnicos aquí en Seguridad Social, número uno, las pensiones no serían más del 27% del salario. Segundo, menos del 20% de la gente tendría la posibilidad de alcanzar una pensión. En el 2033. En el 2033. Porque yo lo estudié en el 2016, solo el 7% había cotizado las 160 cotizaciones que se habían hecho a ese momento del 2016. Lo que quiero señalar es importante señalar que si en el 2033 aquellas personas que tenían menos de 45 años no tienen las 360 cotizaciones, no tienen derecho. No tienen hasta que completen Así las es, 360. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso en el campo de la pensión, donde se conoce todo eso. Agréguenle ustedes también al tema de salud. ¿Qué alternativa plantean ustedes para la pensión? Pensión obligatoriamente es regresar al sistema de reparto. No hay sistema de pensión público de reparto que tiene que garantizar una pensión. ¿Y hay capacidad en este país para mantener? Es que yo siempre he escuchado eso. Pero es una pregunta. Pero que te digo, el Seguro Social nunca se quebró, a pesar de que cotizaba muy poco la gente. Pero también cubría muy poco. Bueno, cubría poco. Ahora es universal. Pero oye, me cubría poco porque por ley, la 1896, solo estaba establecido para el salario mínimo. Sí. Nada más. Y los empleados públicos... En realidad aquí no hubo un sistema de reparto masivo. Como lo hubo en Chile, Costa Rica, Panamá, etc. Pero tampoco, nunca se incluyó a los empleados públicos que tenían nuestra propia ley con mucha deficiencia. No. Es decir, siempre cuando se ve el análisis de manera maliciosa, solo se incluía a los empleados privados y de instituciones autónomas que estaban en el IDCS. Entonces, lo que quiero señalarle que ese sistema de capitalización individual tiene que eliminarse y pasarse a un sistema de reparto. Donde un sistema público de reparto solidario, donde el que esté trabajando garantice la pensión del que se pensione. Exacto. Que es donde se funciona en el mundo entero. Así es, donde se fije el monto de la pensión, que nunca debe ser inferior al 60% del salario. Nunca. Además, los maestros tienen un sistema de reparto aquí. Y algunos empleados públicos. Y funciona bastante bien. Bien, eso no hay y el Banco Central es así. Fulgencio, entonces, para terminar el tema de la seguridad social y no dejar en el aire. Entonces, en salud pasa lo mismo. En salud pasa lo mismo. Es decir, el PRM no va a romper con esa ARS. Y esa ARS, tú pudieras decir, por ejemplo, un gobierno progresista, vamos a dejar la intermediación privada, pero tú solamente le pagas por intermediación, una comisión. El problema de la República Dominicana es que a esa intermediación le pagan una comisión alta, ustedes que son economistas, estamos hablando hasta de un 15%, pero le permiten restringir el uso de los servicios para ella tener ganancias. Entonces se convierte lo que ustedes los economistas le llaman en una externalidad negativa. Mientras menos servicios den, más ganan ellos. Entonces, vamos a suponer que tú permites. Pero el principio es el error, yo creo. Es decir, la salud no puede ser un negocio. Un negocio. Así es. Eso es todo. Así es. Entonces el PRM no está en capacidad de responder
a ninguna de esas agendas, que es la agenda del movimiento social. Y en términos medioambiental, ustedes saben que la agenda del PRM es funesta. Señores, van a imponer la presa de cola. Nosotros tenemos informaciones. Sí, nosotros tenemos informaciones que ya van a salir los camiones y todos los tractores de Barri. Ya están preparando todo el ambiente en Cotuí para que salgan para Yamasá. Bueno, señores, ese es un tema peleagudo, pero tenemos que ir a una pausa y seguimos con el amigo Fulgencio y con Félix en esta interesante conversación. Volvemos. Bien, amigos, continuamos esta interesante conversación con Fulgencio Severino, asistido por nuestro amigo Félix Díaz. Tú decías que ya van a comenzar la construcción de la presa de cola. Sí. En Yamasá. En Yamasá. Sí, en Cuance. Cuance. Sí. Pero eso no tiene ni licencia ambiental. Pero es así. Pero el gobierno está decidido a imponerlo. Inclusive, aunque no salen los medios de comunicación, el 19 hay una audiencia de sometimiento a los dirigentes sociales que se oponen a la... ¿Quién lo somete? La Barri. La Barri. ¿Y la Barri compró esa tierra? Pero es que no tiene que comprar, es que lo que ellos están argumentando es el mismo argumento de siempre. Por eso dije al principio, volviendo a la pregunta de José, en República Dominicana hay todas las posibilidades para un movimiento alternativo, progresista y de izquierda. ¿De qué va a depender? Va a depender, número uno, del reagrupamiento de todos los militantes de izquierda que están fuera de los grupos. Sí. Y que nos ayuden, que nos presionen a los que somos militantes para buscar un candidato común o una candidata que puede o no puede ser dentro de los grupos de izquierda y progresistas. Mejor que no sea. Sí, no importa. O sea, tú sabes que uno nunca sabe quién puede hacer empatía con la población. Es quien la haga. Pedro Castillo. Algo así. Quien sea, pero que tenga un compromiso, que esté dispuesto a cumplir, que no vea la política como una forma de enriquecimiento ni de vanidad, que vea la política como una filosofía de vida, que quieren servir a la gente, pero de verdad. Porque cualquiera de nosotros tres, que somos tres sencillos y humildes ciudadanos, si se nos mete en la cabeza que lo que queremos es tener casa de campo, 60 jipetas, ya nos jodimos. Ya nos jodimos. Debemos dejar de ser políticos. Porque cada vez que llega una persona con ese pensamiento a ser funcionario, lo que va es hacerlo mal hecho. Entonces, a mí me parece que tomando en cuenta esta cuarta ola, las condiciones que se están dando en República Dominicana, naturalmente falta todavía muchos días, muchos años para la elección del 2024, pero estamos a tiempo para ir conformando ese consenso social de toda esa ala progresista y de izquierda, para que en el 2024, señores, salgamos de esta corrupción, señores. Fulgencio, yo veo que el elemento de la reforma de la Constitución por medio de una constituyente no forma parte, así como importante, de los reclamos de la izquierda y los movimientos sociales, siendo ese elemento de una importancia vital. Sabemos que contamos con una constitución mayormente oligárquica y neoliberal, que debe ser parte de los reclamos de la izquierda fundamentalmente. ¿A qué tú crees que se debe esa? Bueno, en primer lugar, la agenda no la puede poner ningún grupo. La agenda la pone la sociedad. Sí. Entonces, en todos los programas de los grupos de izquierda está la constituyente como forma de garantizar todos los derechos fundamentales de la población. Porque nosotros estamos conscientes que los gobiernos son transitorios. Y en ese sentido usted tiene que tener leyes, y la Constitución es la madre de todas las leyes, para que si usted pierde el poder en un momento determinado, que se puede dar,
los derechos fundamentales que usted en un momento determinado ha garantizado a la población, no venga otro a quitárselo. Entonces, ¿por qué? Porque la Constitución nuestra, tal como usted señala, es una Constitución que simple y llanamente son enunciados. Ahí no hay garantía de nada que no sean los derechos de la élite económica de República Dominicana. Naturalmente que la Constitución nuestra establece una forma de poder que es lo primero que hay que cuestionar, porque es una forma de poder donde solo están representados los intereses de los sectores más ricos del país. Y si usted no garantiza que en la toma de decisiones estén representados los intereses del pueblo, no el pueblo que establece nuestra Constitución, pues si ustedes revisan la Constitución nuestra, confunde el concepto de nación con pueblo. Inclusive, a pesar de ser gente muy letrada, los que la hicieron. Cuando tú lees, te das cuenta que hay una confusión y por lo tanto yo creo que es para obviar el concepto pueblo y trata de hacer un símil como si pueblo fuera igual que nación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalarle? Que aquí no hay derechos fundamentales garantizados, aunque nosotros cuando lleguemos o los grupos alternativos cuando lleguen, se lo garanticen a la población. Si no se prepara constitucionalmente que esos derechos que se garanticen no se lo puedan eliminar administrativamente. Y en ese sentido nosotros sí creemos que tiene que haber una reforma constitucional que garantice de forma efectiva y con castigo a quien no lo garantice el derecho a la salud. Lo que yo veo es que no hay por ejemplo, estamos luchas como por ejemplo la lucha por una mejor seguridad social, la lucha del feminismo por las 3 causales, la lucha por el aumento en el presupuesto de los gastos sociales y todo eso, pero no hay una insistencia, no hay un hincapié de los movimientos sociales, sobre todo en ese aspecto fundamental que sería la modificación de la Constitución. Porque todavía ese no es un tema de dolor de cabeza de la población. Porque la agenda, como te digo, no la van a imponer nunca los grupos organizados, la agenda la van a imponer los sectores afectados. Hasta que la gente no sienta Pero que la Constitución... Es una relación simbiótica, es decir, tú no pones la agenda, pero evidentemente si tú te organizas como, no voy a decir vanguardia, pero como grupo político para plantear una agenda, tú incorporas. Pero hemos tenido momentos de constituyentes que hemos hecho de todo. Lo que pasa es que eso hace más o menos 15 años. Lo que pasa es que aquí, en la historia, desde el año 1963, cuando Juan Bosch aprobó la Constitución del 63, nunca se ha electo una asamblea constituyente. No. Ni en el 63, ni en el 66, ni Entonces, en el 2010. es desconocido por la gente. Como tema. Sí, sí, es verdad, es desconocido. Es decir, la gente... Pero esa es la función de los políticos. Es decir, la única forma de tener una agenda que incorpore todos estos derechos y todas estas capacidades del país en general es que se haga vía una... Cuando Leonel Fernández planteó la reforma constitucional en el 2009, hubo un debate de si se hacía con una constituyente o no. Y Leonel la sustituyó por el diálogo, recuérdate. Por el diálogo, y el diálogo supuestamente... Abandonaron todo lo que el diálogo acordó. Y luego hizo lo que Leonel quería y los grupos de poder. Bueno, y de ahí salió un grupo de expertos y de letrados y de iluminados que hicieron la constitución del 2010. Pero una constitución es un pacto social. Así es. Es un contrato social que desde su primer origen en la Revolución Francesa es a través de una asamblea constituyente. Pero ustedes van a ver que en estas elecciones van a aparecer. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, porque hay que darle... Además, aquí se han planteado, el mismo presidente de la República ha planteado reformar la Constitución por el tema de la justicia y la independencia del Ministerio Público. Pero ustedes verán... pero como tú dices, ahí está el tema de los derechos de la mujer, claro, del derecho al aborto, de la igualdad ante la ley
de cualquier opción y la garantía sexual. de que los derechos fundamentales tienen que ser verdadera garantía y de que el que no lo cumpla sea castigado. Sí. Porque la Constitución de nosotros no tiene Sanciones. no tiene sanciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que cualquiera llegue y no cumple nada. Y la mayoría de las cosas es en la medida que el Estado pueda. Por ejemplo, medida la que el Estado seguridad pueda. social ¿Tú sabes? tiene que ser incorporada con rango constitucional. Claro. Ahora, tú vas a ver que cuando ahora empiece la agenda, porque hay que darle contenido a la constituyente. Si tú no le das contenido de tal manera que la gente vea que eso es fundamental para lo que ella aspira desde el punto de vista reivindicativo, porque al final la gente lo que quiere es política de bienestar. Entonces, tú tienes que vincular, mejorar sus condiciones de tú vida. tienes que vincular ese concepto de constituyente, que es la forma de lograr dos elementos fundamentales. El primero es transformar el Estado representativo por un Estado participativo, porque ese es el primer contenido, ¿entiendes? Y que debe ser permanente. Como una pequeña revolución. Así la es, modificación de la porque Constituyente. ¿dónde es que está el problema de aquí? Que la élite económica o se han convertido, los narcotraficantes, los riferos, los empresarios, se han convertido en diputados y senadores, y entonces ellos logran que esa gente legisle para ellos. O son tan pocos que con el dinero lo compran, y entonces logran que todas las leyes le beneficien. Entonces tú tienes que tener en esa reforma constitucional un mecanismo de participación para que apruebe las leyes, que le sea donde... Porque yo te voy a decir, si ponemos que la Asociación de Economistas Dominicanos, Nacional de Economistas Dominicanos participe como asociación de profesionales, ellos no lo van a comprar a ustedes, porque tendría que comprarlo a ustedes, y al CODI, al colegio médico, a los profesores, a CONAMUCA, tendrían que a las centrales sindicales. Es decir, a la medida que logramos que toda esta representación social sea parte de las decisiones que se tomen en la República Dominicana, esa élite dejará de imponer su agenda y dejará que las leyes que se aprueben en República Dominicana le beneficien solo a ellos, porque el único objetivo de nosotros y todas las mujeres que participan en este proceso de transformación de la sociedad dominicana es garantizar que el pueblo dominicano viva en mejores condiciones. Sí. Fulgencio, la unidad de la izquierda, ese proyecto, digamos, a que aspira una gran parte de los integrantes de los movimientos progresistas y de la propia izquierda. Encontramos una izquierda sumamente disgregada, en el sentido, algunos inclusive movimientos y partidos políticos apoyaron al partido del PRM y están en el gobierno y participan, digamos, como aliados, ¿no?, en esta coyuntura. Otra parte de la izquierda no está ligada al PRM. Históricamente la izquierda ha tenido que hacer alianzas con la derecha para poder inclusive existir, permanecer su legalidad en el proceso político. Pero sin embargo, entendemos que ya la derecha ha llegado, digamos, a su parte final, y es cuando precisamente la clase empresarial deja de manejar los hilos del poder de forma indirecta a través de grupos políticos, partidos políticos, y ella misma accesa al poder directamente. Yo creo que ya a partir de ahí es poco lo que nos puede ofrecer la derecha como expresión política y como parte del poder político. Es decir, ha llegado la hora de que la izquierda despierte en el sentido de que debe de presentar a más tardar estas próximas elecciones del 2024 un proyecto independiente, claro, de izquierda, de progresista, que ofrezca un programa diferente al que ofrece la derecha, que para mí no tiene nada que ofrecer ya en este panorama. Mira, yo creo que están dadas las condiciones para que la izquierda siempre está unida, lo que en la táctica electoral, la coyuntura electoral, es que se presentan los problemas. Si tú no buscas todo, todos nos reunimos semanalmente. Oye, semanalmente, pero la unidad la hacemos en la táctica
del apoyo a las demandas sociales. O sea, tú no buscas, todos estamos en la coalición recientemente que se formó. ¿La de seguridad social? Estamos en la de la seguridad social, estamos en ADESA, estamos en la coalición que tiene una marcha el 17 de septiembre, que es una coalición ambiental y social, donde hay más de 300 organizaciones. Estamos juntos en la mayoría de los sindicatos, participando en planchas comunes. Estamos juntos en la lucha de Cuance. Es decir, donde quiera que haya una lucha, nosotros estamos juntos. Y nos vemos toda la semana, oye lo que te estoy diciendo, orgánicamente inclusive. ¿Dónde está el problema de la izquierda? Bueno, en que hay una izquierda que todavía no tiene la participación electoral como su estrategia. Y eso entonces hay que vencerlo. ¿Entiendes? Hay que vencerlo. Y nos hemos reunido con ellos. Hay una izquierda que, como tú dices, cuando llega la coyuntura electoral ve sus propias debilidades y pacta con la derecha, no porque cree que ellos tienen un programa que representa los intereses de la sociedad, sino pacta con ellos porque quiere mantener el reconocimiento electoral. ¿Tú sabes? Y uno quisiera que no fuera así. Nosotros como MPT, que el pueblo lo sepa. ¿Ustedes obtuvieron el reconocimiento electoral en qué año? Con mucho trabajo. ¿Y que Primero no lo negó Roberto. ¿Recogiendo firmas? Sí, claro. Primero nos lo dio Roberto, nos lo negó Roberto Rosario, teniendo nosotros condiciones. Segundo, esta junta volvió y nos lo negó. Tuvimos que ir al tribunal, sí, la anterior, tuvimos que ir al tribunal administrativo. Se la daban a grupos que tenían menos condiciones que nosotros. País posible. Ahora, sí, como país posible, por ejemplo, no tenían ni la mitad de las condiciones nuestras. Pero tú no tienes atrás a quien apoya. No ellos tenían a los Vicini, pero cuando a Guillermo se lo dieron, tenía menos condiciones que nosotros. Dice Alianza País. Alianza País, pues nosotros fuimos juntos con ellos en las elecciones del 16 apoyándolo. No teníamos más estructura que ellos. Pero nosotros somos un grupo estructurado. Nosotros somos un grupo que funciona. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, lamentablemente, bueno, todo el mundo sabe que nosotros hemos dicho, y eso le duele a la derecha, que nosotros no vamos a aceptar nunca dinero de la Junta Central Electoral. Nunca. No aceptan. No lo aceptamos porque nosotros creemos que se lo mandan. No lo van a mandar, tú eres loco. ¿Y qué hacen? Ahora lo repartieron, no sabemos qué hicieron. Ahora repartieron, nosotros no nos mandaron. Porque ellos están dispuestos a violar toda la ley. A nosotros ni siquiera nos incluyeron en el presupuesto. Asumo yo porque nunca nos llamaron. Pues eso no es por porcentaje de votos. No, pero históricamente a los partidos que no han participado y están reconocidos, le dan la misma proporción del que sacó menos del 1%. Okay. Eso es lo histórico. A nosotros ni nos llamaron. Claro, yo entiendo que como saben que nosotros no lo queremos, porque el día que nos llamen, le haremos una cartita diciéndole que nuestro dinero se lo manden al tesoro o al tesorero o a la tesorería, como le llamen, a finanzas, hacienda, como sea, porque nosotros no vamos a financiar la política. Son el único partido, movimiento que no acepta. No lo aceptamos ni lo aceptaremos porque eso fue un compromiso que nosotros... Así pasó con muchos senadores. ¿Qué? Que decían que no iban a aceptar. Pero nosotros ahora tenemos la garantía de que nos toca y no lo hemos cogido, ni lo hemos exigido, ni lo vamos a exigir, ni lo vamos a coger. Es decir, la garantía, la diferencia de nosotros es que nosotros lo estamos haciendo porque cuando uno no cumple con pequeñas cosas, tampoco cumple con las grandes. Y nosotros es por principio que creemos ¿Usted que... está en contra del financiamiento a los partidos políticos. Los partidos políticos sí, por parte del Estado. Del Estado. No tiene sentido una sociedad pobre que le dé dinero a los partidos políticos. De que 1.000 millones de pesos ahora, 1.200, ¿por qué le van a dar? Para que Leonel Fernández, que no necesita, y todos esos dirigentes del FUPO, del PLD, que son todos millonarios, del PRM que están en el poder, lo estén disfrutando. Porque, ¿qué van a hacer? No hacen propaganda. Dime, ¿qué hacen ahora? ¿Qué le financia este pueblo pobre? Hablando de eso que tú mencionaste que el PLD está en crisis, que se dividió orgánicamente. Claro. Porque, surgió la Fuerza del Pueblo, que encabeza Leonel Fernández, y permanentemente es una diarrea, una hemorragia de personajes y personas electas que pasan a la Fuerza del Pueblo.
¿Tú no entiendes que la crisis del PLD puede solucionarse a través de sustitución por la fuerza del pueblo? Tú sabes que esos partidos, uno nunca puede decir que la derecha no se va a dar tal o cual cosa, porque esa derecha responde casi siempre a intereses empresariales. Ahora mismo no. Ahora mismo no. No, Porque ¿qué? ese sector no lo va a unir. Porque esos sectores empresariales están muy bien con el PRM. No, yo no digo que los una. Es que tú no entendiste la pregunta, que no la formulé bien. El PLD se abre una crisis desde la primaria de octubre, ¿fue? Del 19. Sí, 6 de octubre. Sí, exacto. Se abre una crisis que termina con la división, la salida de Leonel Fernández, de su grupo y de una gran cantidad de dirigentes del antiguo PLD, del PLD, a la nueva organización que se llama Fuerza del Pueblo, que por cierto se construye sobre la base De un partido. del PTD, Un ex de un izquierda. PTD, Sí, de un PTD, de uno de los PTD. de los PTD, sí. Y de hecho parte de su simbología y hasta su secretario general es proveniente del PTD. El gran Peñita. Exacto. Entonces, la pregunta mía era, esa crisis profunda por los procesos de corrupción, por los procesos judiciales, por el desprestigio de muchos de sus dirigentes, no podría ser solucionada vía el trasvase de PLDistas o de lo que fue el PLD a la fuerza del pueblo. Yo no creo que a corto tiempo eso se dé, uno no tiene esa experiencia. Las divisiones siempre lo que terminan es que el pequeño se queda pequeño y el grande se queda grande. Ese es hasta ahora, así pasó con Jacobo Magluta, PRD, así pasó con Peña Gómez, que fundó el BIS, ¿ustedes se recuerdan? El BIS prácticamente se convirtió en un pequeño partido ahí de José Frank, y el PRD vuelve y se hace grande. Sí, todavía nunca desaparece. Siempre tiene 2 o 3%. Ajá, entonces yo me parece que uno no puede decir que sociológicamente, tú sabes de eso más que yo, los fenómenos no cambian. Pero la tendencia no es esa. La tendencia nunca ha sido esa. Bueno. La tendencia es que el PLD se mantenga ahí por un tiempo determinado. Puede ser, yo creo que antes que la Fuerza del Pueblo convertirse en opción, lo más probable es que aquí haya una opción progresista. Okay. Vamos a la pausa y regresamos en el último segmento. Bien, amigos, continuamos en este último segmento, en esta interesante conversación con Fulgencio Severino del movimiento Patria para Todos y Todas, que esa es la nueva modalidad sí, nosotros inclusiva. Inclusiva. O sea, nosotros es una es X. de ley, sí, ahora es con una X. En vez de poner los 2 nombres. O una arroba. O una arroba. Pero es el tema de los derechos de la mujer y la igualdad de la mujer. Hablando de eso, en su movimiento político, ¿existe paridad en la dirección con mujeres? ¿Qué ustedes plantean como derechos de la mujer? ¿Ampliarlo a qué nivel? En el caso de nosotros, internamente como partido, ningún mecanismo, ninguno, puede tener, en el caso de nosotros dice diferencia de género, más de 40-60. No establecemos que el 40 sea mujeres porque sería una discriminación. Podrían ser hombres. Pueden ser hombres, pero no puede ser menos 40% de hombres o de mujeres ni más de 60. Y así se expresa en todos los cargos que nosotros como partido tenemos desde el punto de vista estatutario. Entonces, todos los mecanismos de nosotros, todos, si un género está en categoría minoritaria, tiene que tener un mínimo de 40%. Ya. O sea, hay algunos que son totalmente de mujeres, hay otros que son totalmente que son, pueden ser 60% mujeres, pero siempre tiene que tener esa relación. Ya.
Yo quería incursionar en dos aspectos en este espacio de tiempo pequeño que nos queda. Y yo quería hablar un poco de la irrupción de la juventud, que estaba dormida hasta las elecciones frustradas, y que se dio un movimiento, el de la plaza, de la bandera, etcétera, y que de una forma u otra los estertores de ese movimiento han politizado o ha interesado a muchos jóvenes que no estaban interesados en la política. Eso por un lado. Y por el otro, yo quisiera, no sé cuál de los dos, darle prioridad, que tú me hagas una evaluación que hace su grupo político sobre la coyuntura internacional. La coyuntura internacional en el cual en América Latina aparentemente hay una nueva oleada de gobiernos progresistas, México, Perú, Bolivia que vuelve y gana el MAS, Argentina, y las grandes posibilidades que le dan las proyecciones electorales a los movimientos progresistas en Brasil, en Colombia y en Chile. Entonces, en ese contexto, además, hemos visto la tumultuosa y catastrófica salida de los Estados Unidos de Afganistán, casi como salieron de Vietnam hace 40 y pico de años, 48 años, 46 años, y como en el Medio Oriente y en el Asia Oriental, las contradicciones, el debilitamiento de los poderes tradicionales se está verificando y están surgiendo otros polos alternativos, como no solamente China, que se habla mucho, o Rusia, sino la India, Brasil y como ese otros más. Bueno, fíjate, rápidamente... ¿Y qué debe hacer nuestro país? Sí, rápidamente con el tema de la juventud nosotros compartimos el punto de vista que usted tiene. Al interior de nuestro partido eso se ha experimentado recientemente, hace una semana y domingo 8. Nosotros hicimos un encuentro con cientos de jóvenes de todo el país, con la consigna de ellos, una participación de la juventud en el proceso electoral del 2024. Ya. Así que nosotros, después de un tiempo con muchas dificultades para poder organizar jóvenes, eso se ha estado experimentando. De tal manera que esa observación... ¿Han percibido eso? Sí, nosotros lo hemos vivido. Te digo que es la primera vez en todos los años que tiene el MPT que logramos hacer un encuentro juvenil de esa magnitud. Bien, aquí en la capital. Aún en medio de la situación que estamos, fuera del ajetreo político. Sí. Segundo, ya en la segunda pregunta, bueno, yo creo que el primer elemento es que hay una crisis del modelo neoliberal. Yo creo que ese es el punto de partida que se da con un fenómeno muy importante, que geopolíticamente el centro o los centros de ese modelo neoliberal están entrando en condiciones de crisis económica que no le permite seguir siendo la hegemonía mundial, que son Inglaterra y Estados Unidos, que rápidamente están siendo sustituidos por un poder económico más influyente en todo el mundo como es China. Yo creo que ese es el centro. Ese es el centro. Eso hace que empiecen a aparecer un conjunto de propuestas en el contexto del propio capitalismo, como son, por ejemplo, salir del dólar. O sea, lo que se discute en este momento es salir del dólar, si estas monedas virtuales, Bitcoin y otras monedas que están circulando, sustituye al dólar. Segundo, el famoso reinicio o reseteo, que hablan sectores poderosos de las propias corporaciones. El Foro Económico Mundial, de eso es que te habla, con una agenda, señores, que es más progresista que la de nosotros. Oigan lo que le estoy diciendo, el Foro Económico Mundial, yo me leí el libro, la teoría de ¿cómo se llama? El constructor del foro. Klaus Schwab. Exacto. ¿Y qué es lo que él te plantea, señores? Yo he escribido un artículo. El modelo alemán, que los sindicatos pasen a ser parte
de las direcciones de las empresas. Señores, ¿ustedes saben lo que es plantearle eso a estos sectores de aquí? Aquí no hay sindicato. Lo primero. No, pero es los trabajadores en las empresas. Ya. De tal manera que ellos participen en la redistribución del ingreso, planteándolo ellos mismos, como parte de una crisis del dominio de esas grandes corporaciones que siguen aún en medio de la pandemia, siendo la más beneficiada. O sea, mientras todo el mundo sufre, estas grandes corporaciones incrementan sus ingresos y sus beneficios. Señores, hay que decir cómo Amazon aumentó. O sea, cómo lo grande. Lo de Amazon es increíble. Pero casi todas las grandes corporaciones más importantes del mundo lograron incrementar. Porque ¿qué hicieron los gobiernos? Que empezaron a darles recursos para que la crisis financiera no afectara a toda esa bolsa. Y todos esos dueños de bolsa salieron multimillonarios porque la bolsa nunca ha parado de crecer en el mundo Solo entero. los Estados Unidos, entre los diferentes planes que implementó Trump y que ahora está implementando Biden a través del Tesoro y de la Reserva Federal, han emitido casi 3 billones. Así es. Sí, 3 millones de billones de dólares en menos de 2 años. Sí. Y la Unión Europea va por un billón. Entonces, en un segundo, para concluir, porque ya no están sacando, esa crisis del dominio de los Estados Unidos y de Inglaterra como centro del modelo económico neoliberal actual ha hecho que se den todos estos fenómenos que ustedes están viendo en América Latina. Esta huida miserable. Yo no he visto una salida más miserable que la de los Estados Unidos, de Afganistán. Entonces, a mí lo único que se me recuerda es Vietnam. Entonces, a nosotros nos parece, desde el punto de vista del análisis, que esta situación obliga y va a obligar a una transformación. Naturalmente, no descartamos la posibilidad de la confrontación. Es decir, lo que uno está mirando es mucha amenaza a la paz mundial. Si ustedes analizan, por ejemplo, lo que pasó con el barco inglés cerca de Rusia, esto de Estados Unidos estar armando a Taiwán, o sea, se están dando muchos elementos que yo creo que tenemos que verlo y que la internacional de la que forma parte Joe Biden ¿cómo se llama? Que fue candidato de Estados Unidos. Tú dices Bernie Sanders. Bernie Sanders. La Internacional Progresista. Hay un debate. ¿De la cual forma parte del PRM? Sí, ahí forma todo el mundo, pero tú te inscribes. Online, tú te ya hemos terminado, ya nos van a cortar en el aire. Pero nada, este programa es tuyo. Nos faltó hablar de Haití. Sí. Y de muchas otras cosas, pero será en otra ocasión, amigos. Muchas gracias.